bienvenidas, bienvenidos a esta emisión de Impacto Económico aquí en la pantalla de Telesur, nuestra información económica. Yo soy Laura Prat, de inmediato comenzamos revisando nuestros titulares. Un reciente informe revela que una parte de la soya y la carne bovina exportada por Brasil a la Unión Europea proviene de la actividad ilegal de la deforestación. Ya les ampliamos este tema. Expertos sostienen que América Latina deberá esperar de 2 a 3 años para poder recuperarse económicamente luego del impacto de la COVID-19 y también prevén un periodo de desestabilización política. Ponemos todo esto en contexto. Alemania rechaza las amenazas de sanciones de Estados Unidos contra la construcción del gasoducto Nord Stream 2. En Economía 360 ampliamos. Ya iniciamos. Un reciente estudio revela que una quinta parte de la soja y la carne bovina exportada por Brasil a la Unión Europea procede de la actividad ilegal de la deforestación. El informe titulado Las manzanas podridas del agronegocio brasileño y la publicación por parte de la revista Science indica que entre el 18% y el 22% de la soja y la carne bovina que Brasil vende a países europeos se produce en medio de actividades ilegales de deforestación. Los autores del informe denuncian al gobierno de Jair Bolsonaro por promover la deforestación en tierras privadas y públicas, desafiando el Código Forestal de Brasil y el acuerdo de moratorio de la soja. El docente de la Universidad Federal de Minas Gerais, Raoni Rajao, alertó que la deforestación con vistas a la exportación es sistémica en el país. Los investigadores agregan que en las 53.000 propiedades productoras de soja en las regiones de la Amazonía y el Cerrado, el 20% se cultivaron en tierras deforestadas desde 2008. También de un total de 4,1 millones de cabezas de ganado enviadas al matadero, 500.000 provienen directamente de las propiedades deforestadas ilegalmente. También en Brasil, al menos 4 de cada 10 empresas cerraron de forma temporal o definitiva sus operaciones en junio. Todo esto por la crisis global de la COVID-19. El informe del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística reveló que de 1,3 millones de empresas que paralizaron sus actividades de manera transitoria o definitiva, el 39,4% de las mismas, unas 522.700, lo hicieron por restricciones para enfrentar la pandemia. En tanto, el impacto se reflejó sobre todo en varios sectores de la economía, que llegó a un 40,9% en las empresas de comercio y 39,4% en la de los servicios. Igualmente en la construcción, el 37% y la industria en un 35,1%. Asimismo, las 2,7 millones de empresas activas en la primera quincena de junio, un 16,7%. Reportó que el virus tuvo un impacto mínimo frente al 70% que indicó que tal impacto fue negativo en sus negocios. El mayor porcentaje negativo se encuentra en los sectores de los servicios con 74,4% y la industria con 72,9%, la construcción con 72,6% y el comercio con 65,3%. Sin embargo, el 13,6% de las empresas apuntó que la pandemia trajo oportunidades a sus actividades. En Bolivia, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, prevé un aumento de la pobreza extrema por el impacto de la pandemia de la COVID-19.
Según la CEPAL, en Bolivia se afectará el 16,8% de sus 11,6 millones de habitantes con pobreza extrema debido a la pandemia. Asimismo, el informe indica que la pobreza extrema aumentará un 3,9% frente al nivel registrado en 2019. Respecto a la pobreza moderada, la CEPAL apuntó que un 36,1% de la población será pobre. Esto representa unos 4,2 millones de nacionales. En ese sentido, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia, el INE, al finalizar este 2020, un aproximado de 453.000 bolivianos habrá caído en la pobreza extrema. El estudio de la CEPAL además prevé una recesión económica para América Latina y el Caribe del 9,1% frente al 5,3% que se prevía en el pasado mes de abril. Y este jueves Cuba denunció la propuesta de Donald Trump de vender Puerto Rico. Así titula el portal web de nuestra casa informativa telesurtv.net. Pasamos a revisar lo que publica. La propuesta de Trump ocurrió posterior al impacto del huracán María en Puerto Rico en 2017, donde se preguntó el presidente Trump si era posible vender la isla. Luego de divulgarse esta noticia, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, pidió respeto para Puerto Rico. En ese sentido, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla calificó este jueves la pretensión estadounidense de vender a Puerto Rico como una manifestación del desprecio con el que el presidente de Estados Unidos trata a las naciones del hemisferio, a la vez que enfatizó que esa actitud es muestra de su adhesión a la doctrina Monroe como un instrumento de dominio colonial. En El Salvador, el personal médico exigió a las autoridades equipos de protección personal para enfrentar la COVID-19. Médicos del Hospital Rosales, principal centro de especialidades de la República Salvadoreña, volvieron a exigir que se les dote de equipamiento nivel 2, que incluye mascarillas, caretas y alcohol en gel. También solicitaron sean respetadas sus horas laborales y de descanso en medio de la creciente expansión del virus en el país. El llamado del Sindicato de Médicos insiste en especializar la atención sanitaria para garantizar la asistencia médica a pacientes con enfermedades crónicas. Agregan que el colapso actual del sistema de salud se debe a la falta de entendimiento y de cooperación entre los poderes del Estado, la falta de una dirección idónea, la técnica y científica también para enfrentar la pandemia. Más información, esta vez en desarrollo desde el Caribe. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció medidas para impulsar la economía del país caribeño y enfrentar así los impactos de la COVID-19. La mañana de este jueves fue aprobada en el Consejo de Ministros de la isla la estrategia económica y social del país. En la reunión, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, explicó las líneas que adoptará el país para fortalecer la economía y dar respuesta a los retos derivados del complejo escenario internacional provocado por la pandemia. El primer mandatario de la isla sostuvo que actualmente algunos países se apegan a la corrupción y al soborno. Agregó, por ejemplo, que en el libro de John Bolton se aclara la persecución contra Cuba y Venezuela y cada página de ese libro del exfuncionario estadounidense comprueba las denuncias que ha hecho la Revolución Cubana sobre el imperio norteamericano. A continuación les presentamos sus palabras. Se han tomado en cuenta los criterios de todo tipo, incluso los que son contrarios a la revolución, para ver en qué elementos nos atacan, en qué están los focos de atención para desmontar nuestro programa económico y social. Y por otra parte, como estamos partiendo los documentos aprobados por el Congreso del Partido, son cosas que se aprobaron, es la implementación de cosas que han quedado postergadas en alguna medida, pero que fueron aprobadas en un amplio debate popular. Con esta información hacemos nuestra primera pausa. Al regreso revisamos en contexto la economía post-pandemia en América Latina. Ya volvemos.
Estamos de vuelta. El economista Armando Negrete y el analista político Julio Boardman coinciden que América Latina deberá esperar de 2 a 3 años para poder recuperarse económicamente del impacto de la COVID-19. Igualmente, los analistas, en un trabajo especial para el medio ruso Sputnik, prevén que la región atraviese un periodo de desestabilización política. Veamos. El difícil panorama sanitario de América Latina tiene una rápida traducción sobre indicadores económicos. Durante el mes de junio, un informe del Fondo Monetario Internacional pronosticó que el Producto Interno Bruto de la región caerá el doble que la economía mundial, un 9,4% en 2020 frente a un 4,9% para todo el mundo. Frente a este escenario, el economista Armando Negrete afirma que todavía no se tiene una estrategia que se haya implementado con éxito en medio de la actual pandemia. Explica que la complejidad de la actual crisis económica está vinculada con la oferta y la demanda. Los mercados separaron especialmente las cadenas de suministros y las cadenas globales de valor, lo cual conllevó a escasear productos. Negrete consideró que los esfuerzos que se han hecho con más éxito en el mundo y en América Latina, en particular Perú, estuvieron vinculados con la creación de un ingreso universal al que los ciudadanos pueden acceder con su documento de identidad y que permite tener la canasta alimentaria. Sin embargo, sobre Brasil, asegura que hubo un paradigma contrario a lo que en general se presentó en la región. El país sí adoptó algunas medidas para atender el empleo y el ingreso de las familias, pero no asumió acciones sanitarias adecuadas para la contención de la pandemia. Negrete no es optimista en relación al futuro económico cercano de América Latina, pues mientras no exista una vacuna de acceso gratuito y universal, no hay una garantía de que este horizonte vaya a mejorar. El estudio publicado por Sputnik muestra además la opinión del analista político y docente argentino Julio Boardman, quien señala que la falta de integración política y económica actual en América Latina es un contra para la recuperación de la economía tras la pandemia. El analista político y docente argentino Julio Boardman señala que la delicada situación económica que ha producido la pandemia de la COVID-19 en América Latina puede traducirse fácilmente en cuestiones políticas en cualquiera de los países de la región. Asimismo, Boardman indicó que en crisis económicas anteriores de Latinoamérica, las zozobras económicas eran atribuidas a los gobiernos y eran los gobernantes los que pagaban los costos de las crisis. En ese sentido, apuntó que por el momento no queda claro si los gobiernos van a ser responsables o van a poder ser exculpados del impacto de la pandemia. El analista argentino también precisó que América Latina se encuentra en la era de menor integración desde la época de los años 80. En ese contexto, puso como ejemplo a Europa, donde los países de ese continente se mostraron con una capacidad económica para intervenir que no se vio entre los estados latinoamericanos. Sin embargo, aclaró que en la Unión Europea los mecanismos de integración regional tampoco lograron ser determinantes ante una pandemia que exigió al máximo a los sistemas de salud nacionales. Por otra parte, Boardman acotó que América Latina tiene una carencia de instrumentos financieros regionales como un banco. En esa línea, dijo que el Mercosur nunca tuvo instrumentos propios y nunca hubo coordinación de políticas económicas. Julio Boardman fue más allá y remarcó la importancia de que la región cuente con bancos de desarrollo propios. Por este motivo, considero fundamental se amplifique y retome la estrategia del Banco del Sur. Boardman añade que a falta de estas herramientas, los gobiernos latinoamericanos tendrán que basarse en políticas domésticas, en el proteccionismo, la emisión monetaria y algún rescate de organismos financieros internacionales en alianza con actores extrarregionales como China o Estados Unidos. Sostiene que el difícil panorama económico se dará en el marco de una situación social y política problemática para todos los gobiernos de la región. Incluso llega a advertir que algunos
puedan no sobrevivir a este impacto, tal como sucedió en la región con las anteriores crisis de la deuda o caídas abruptas del Producto Interno Bruto. A medida que la pandemia vaya cediendo en la región, muchos países enfrentarán fragilidad política con una fuerte polarización interna y gobiernos muy poco preparados para lidiar con crisis sociales. Nueva pausa, a la vuelta en nuestra Economía 360, revisamos el rechazo de Alemania de las amenazas estadounidenses contra la construcción del Nord Stream 2. Ya regresamos y le contamos. Estamos de vuelta. El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas, indicó que su país rechaza a las amenazas de sanciones hechas por el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, relacionadas con la construcción del gasoducto Nord Stream 2. Maas dijo que el anuncio de sanciones de Estados Unidos podrían afectar a empresas europeas y menosprecia el derecho y la soberanía de Europa para decidir dónde y de quién obtiene su energía. Asimismo, precisó que la política energética europea se hace en Europa y no en Washington. En ese sentido, dijo que rechazan con firmeza las sanciones extraterritoriales. La construcción de este gasoducto está finalizada en un 83% y se prevé que pase por aguas territoriales de Alemania, Finlandia, Suecia, Rusia y Dinamarca. Las sanciones impuestas por Estados Unidos a finales de 2019, que afectaron sobre todo a las empresas propietarias de los barcos que colocan los tubos del gasoducto, lograron ralentizar la construcción, aunque no detenerla. Ahora se prevé que las nuevas medidas coercitivas de Washington puedan afectar también a otras compañías, entre ellas las que excavan en el surco que contienen las tuberías. Continuamos hablando sobre sanciones de Estados Unidos porque las impuestas por ellos a Irán retrasan la participación de la India en dos importantes proyectos considerados la ruta más viable de conexión con Afganistán y potencialmente con Asia Central. Así informó el periódico indio Financial Express. Asimismo, el rotativo indica que se trata del proyecto ferroviario Chabahar-Sehedan y el corredor internacional norte-sur, en el cual India junto a Afganistán desempeña un papel fundamental en el desarrollo de esas obras en Irán. El diario señala que India, en una parte importante de los 628 kilómetros del referido proyecto ferroviario y del corredor internacional que va desde la ciudad india de Mumbai a Moscú, pasando por Irán, Financial Times agrega una de las cuestiones que causan retraso en la finalización de los proyectos son precisamente estas sanciones impuestas por Washington a Irán, que incluyen productos básicos debido a la cual se hizo difícil para la India suministrar el acero necesario correspondiente a diversas estructuras. Y la factura de agua en Estados Unidos ha aumentado un 80% en una década y millones de personas no la pueden pagar, así informa el portal web Rebelión. Dice, millones de estadounidenses se enfrentan a facturas de agua cada vez más elevadas y difíciles de pagar. Según una investigación del diario The Guardian, en ese contexto, un análisis exclusivo sobre datos de 12 ciudades estadounidenses demuestra que el precio combinado del agua potable y el sistema de saneamiento ha aumentado una media del 8% y entre 2010 y 2018, esto fue en Estados Unidos. Asimismo, a más de un 40% de la población de algunas de las ciudades analizadas les resulta imposible pagar las facturas. La investigación ha concluido que entre 2010 y 2018 las facturas de agua aumentaron al menos un 27%, mientras que el mayor aumento fue del 154% y lo ha sufrido la ciudad de Austin, en Texas, donde la factura anual promedio pasó de $499 en 2010 a $1.266 en 2018, a pesar de que la lucha contra la sequía ha reducido el consumo de agua.
La economía china registró un aumento en el segundo trimestre de este año, una noticia positiva en medio de la pandemia. Los datos fueron difundidos por la Oficina Nacional de Estadísticas de China, que revelan que el Producto Interno Bruto del país se expandió 3,2% entre abril y junio de 2020. Asimismo, el ente estadístico señala que durante el primer semestre de este 2020 y en medio de la pandemia de la COVID-19, el PIB del país se situó en 6,53 billones de dólares. La entidad agregó que la economía del gigante asiático superó gradualmente el impacto adverso de la pandemia en la primera mitad del año y demostró un ritmo de recuperación gradual, lo que puso de manifiesto aún más su capacidad de recuperación y vitalidad. Y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, exhortó a los dirigentes europeos a que se pongan de acuerdo sobre el plan de recuperación económica para paliar el impacto económico de la pandemia del coronavirus. Lagarde dio su apoyo al Fondo de Recuperación de 750.000 millones de euros que presentó la Comisión Europea y que será analizado el próximo viernes y sábado en la Cumbre Europea. Asimismo, para apoyar a los estados, los bancos y las empresas del Banco Central Europeo, confirmó que tras la reunión de su órgano rector continuará aplicando su programa de emergencia para comprar deuda en los mercados, al menos mientras duren los efectos de la pandemia. Dicho programa de apoyo a la economía por un total de 1,35 billones de euros se aplicará hasta junio de 2021. Lagarde precisó que el plan de apoyo se utilizará completamente a menos que haya importantes sorpresas positivas que no perciben por el momento. Momento para revisar nuestros indicadores petroleros al cierre de esta jornada de jueves. Iniciamos revisando el barril de petróleo intermedio de Texas, el WTI, que marcó $40,75 el barril, perdiendo un 1,09%. Revisamos ahora el barril de Brent, el de referencia en Europa, que se ubicó en $43,49 el barril, a la baja con un 0,69%. Por último, revisamos la canasta OPEP, que se ubica en $44,12 con un alza de $1,1. Estas fueron nuestras informaciones económicas por hoy. Usted continúe en nuestra sintonía y síganos en redes sociales. Hasta la próxima.